al segundo nivel, que es la Junta Ejecutiva, y aquí pues, ahí sí fue Troya. Entonces dice que la Junta Ejecutiva, les repito, son los 3 expertos financieros solitos, ellos no van a tener, no nos van a tener a nosotros, ni siquiera a los presidentes de las cortes, a nadie. Ellos van a ejecutar. Si fuera a ejecutar solamente, uno dice qué maravilla, eso está muy bien. Pero resulta que ellos lo que van a hacer es, por ejemplo, estas 3 funciones: establecer las bases de los concursos de méritos, reglamentar la carrera judicial y establecer mecanismos de evaluación. Esos son temas meramente judiciales. No entendemos cómo nosotros vamos a depender de 3 expertos para que nos digan cómo son los concursos, para que nos reglamenten la carrera judicial. Entonces, no hay abogados ahí, no hay judiciales ahí. O sea, terrible, eso es una desgracia. Lo que proponemos es, como en todas las entidades o muchas entidades en la Fiscalía ya están, es que todo lo que tiene que ver con concursos, con carrera judicial, tiene que haber una comisión de carrera y personal en donde tienen asiento los empleados y los funcionarios de la rama. Si ustedes analizan las comisiones de carrera son eso, entonces que a nosotros de la rama nos hacen un concurso y jamás nos llaman ni nos dicen cuáles, o nos califican, por ejemplo, la evaluación que nos hacen anual. Ustedes llegan, se posicionan de jueces, se sientan en su despacho y dicen, oiga, que a mí cómo me van a calificar. Entonces los criterios están previamente establecidos, pero en esos criterios jamás participamos nosotros mismos. Cualquier régimen de evaluación debe partir de la participación previa, conocida y a ciencia y paciencia de los mismos evaluados. Nosotros no, a nosotros no lo imponen, entonces estamos pidiendo una comisión de carrera y personal. El último nivel es el director ejecutivo. Aquí yo voy a hacer un comentario un poco fuerte, pero la verdad pareciera que ya deben tener listo a quién van a nombrar como director ejecutivo, porque ese señor va a ser un rey completo, va a tener los superpoderes, es decir, que los poderes o las facultades que tenía la sala, que hoy tiene la sala de gobierno, ahora la tienen 6, ahora la van a pasar a 1, mejor dicho, peor a 1. Ese director ejecutivo, que también es igual un experto en administración o en finanzas, nada que ver de abogado, va a administrar la escuela judicial. Háganme el favor, la escuela judicial, que es nuestro órgano de capacitación. Entonces, si ahorita la escuela judicial adolece de problemas tales como que no tiene autonomía presupuestaria ni administrativa, porque la directora de la escuela judicial tiene que cualquier contrato que va a firmar pasarlo por sala a estos 6 magistrados, que tienen que decirle sí o no y darle esto. Bueno, por eso es que todo lo del Consejo Superior es paquidérmico, desesperante. Nosotros ya, el ritmo de ellos, solamente ellos lo tienen, es casi espantoso. Entonces, ahora no va a depender de ellos, sino ahora va a depender del director ejecutivo. Esto es el caos total. En cuanto a la sala disciplinaria, yo les decía al comienzo que el Congreso, muy bonito, escribía que esto era una injerencia indebida del Congreso en nuestro Consejo Superior cuando los eligen. O sea, el señor Villarraga, el señor Ovidio Claros, todos los señores que ustedes conocen, ellos todos son de origen político. Y el proyecto original del gobierno cambiaba ese origen y lo dejaba con unas listas, con una convocatoria, una cosa no perfecta ni lo que se quisiera, pero menos peor de lo que tenemos ahorita. Pero resulta que hemos ido a todas las sesiones del Congreso porque estamos atentos a todo su desarrollo, y yo nosotros los que estuvimos ahí tuvimos que escuchar cómo en la plenaria del Senado la senadora Vivian Morales hizo una propuesta. Veníamos diciendo que iba a quitar el origen político y el mismo ministro del Interior dijo claramente que el gobierno no quería tener esa facultad, o ese poder, porque eso es un poder terrible. Dijeron que no, y el mismo Congreso lo cambió. ¿Cómo lo cambió? Lo dejó igual que ahora. O sea, eso que les leí de la exposición de motivos donde dicen que es una injerencia indebida, pues va a seguir igual, porque la senadora Vivian lo dijo públicamente, lógico, en su propuesta, que como ya le habían subido los años de experiencia a los magistrados de la Corte, ahora son 25 años en el proyecto, que con eso era suficiente, que con eso ya se garantizaba que los magistrados de la sala disciplinaria iban a ser muy idóneos, y que entonces no veía ella por qué el Congreso se tenía que desprender de semejante facultad, o sea que no se quieren quitar el poder de encima, o sea que como vamos ahorita, y eso nadie lo ha dicho, eso nadie lo cuenta ni en los medios ni nada, como vamos, seguimos igual, o peor.
conversación sobre eso. La votación para ese punto fue 43 contra 10. No sé quiénes fueron los 10 que votaron en contra, pero tampoco alzaron la voz en el Congreso. O sea, nadie dijo absolutamente nada. El panorama es muy desalentador, infortunadamente. Yo creo que estos escenarios hay que aprovecharlos para eso, para que, así fue la reforma anterior, nosotros empezamos así en foros, en una guía de escenarios pequeños, porque hasta que tocó fondo esta cosa y ya tocó pues armar el rollo que se armó en las redes. Yo creería que respecto a lo que hablábamos esta mañana, yo estaba aterrada y oyéndolos, me pareció muy interesante todo lo que se hizo esta mañana, y yo decía, pero es que está lejos, pero a kilómetros luz, a años luz de lo que en el Congreso. Bueno, yo he ido al gobierno, yo he ido al ministerio, he ido al Congreso, y esto yo creo que yo sería feliz si llenaran este escenario de funcionarios de justicia del ministerio y del Congreso, y que les echaran, perdón lo coloquial, el cuento del que estamos hablando. Ellos no tienen ni idea de lo del acceso a la justicia, eso que hablábamos de los campesinos, de los indígenas, de discriminación y de la falta y las barreras de que hablaba el profesor Suárez, pero para nada. O sea, díganme cómo de lo que les acabo de contar, las barreras geográficas, económicas o culturales van a tocar. Eso no tiene nada que ver, pero nada. Entonces, yo simplemente creería que la mejor propuesta que podemos hacer es voz a voz, redes sociales, foros, academia. La academia es muy importante, la voz de la academia se tiene que sentir, y los estudiantes, ustedes son la semilla de lo que viene. Entonces, si ustedes se comen el cuento, se los digo así porque así hablan ustedes, o así hablamos porque así hablamos nosotros, si nos comemos el cuento, este país acaba deja de ser viable, como de hecho ya lo está haciendo. Entonces, creería que insistir en que esta reforma no va, esta reforma no toca para nada al ciudadano de aquí. Yo lo que quiero mostrarles un poco o hacerles ver es la gran debilidad que tiene la rama judicial como poder del Estado, y pensar esa rama judicial debilitada y debilitándose para un proceso de posconflicto, porque personalmente considero que lo que se necesita para tener un proceso efectivo, real, de lo que se pueda pensar como paz y reconciliación, es una rama judicial fortalecida, unos medios de comunicación fortalecidos y una sociedad más democrática. Entonces quiero mostrarles esos imaginarios colectivos sobre la justicia que seguramente ustedes también los tienen y también los han escuchado y los pueden percibir, de hermetismo, secretismo, desconfianza, verticalidad, formalismo, corrupción y lentitud. Yo creo que lentitud debería ser la primera, pero son todos estos adjetivos son muy fuertes en la psique colectiva frente a la rama judicial. Y cuando pensamos en nuestras problemáticas, en nuestros conflictos personales, identificamos el derecho como encriptado ahí en la norma inmóvil, como si no nos fuera a solucionar en ningún momento nuestra circunstancia particular, y promovemos o pensamos o creemos realmente que una ley nos va a solucionar todo. Entonces tenemos, y se vuelve ya una situación un poco popular, un poco mediática y de incidencia, en donde consideramos que con leyes o con reformas constitucionales o eliminando el Consejo Superior de la Judicatura, la cuestión se va a arreglar, y no va a suceder así. Pues es lo que yo considero. Entonces quiero hacer la pregunta: ¿una reforma constitucional es una verdadera solución para cambiar culturalmente las prácticas judiciales? Yo no sé, la doctora, desde hace cuándo ha escuchado la palabra reforma de la justicia, desde que, digamos, es estudiante de Derecho y está involucrada, pero, digamos, desde el 50 se está hablando de reforma a la justicia, y salen leyes, y salen propuestas, se cree que desde la reforma constitucional la cosa va a cambiar, pero todas estas leyes, tengo como la sensación de que no hay un verdadero diagnóstico que realmente esté mostrando cuál es el problema real de la administración de justicia. De hecho, estos temas no les interesan.
el tema de cuál es la percepción de los movimientos sociales en particular sobre sus problemas de acceso. Lo que una mujer puede entender como problemas de acceso frente a la administración de justicia en un caso de violencia intrafamiliar, realmente es uno muy diferente al del arrendador con un, bueno, cuando no le pagan, ya se me están olvidando los términos jurídicos, tanto lo dije, pero no, hay que volver también a esos procesos. Entonces, claro, es totalmente diferente los problemas de acceso y es totalmente diferente la manera en cómo se desarrollan los procedimientos para impartir justicia material, y de esto no hay un diagnóstico, no hay una evaluación de cuál es el momento al interior de la rama en donde se está presentando esta congestión, no hay una evaluación de, digamos, si hubiese un sistema, no sé, tecnológico, digamos, hecho con eficiencia, donde demostrar en qué etapa procesal se está represando cada uno de los procesos. Podríamos decir, el problema es en la presentación de la demanda, o en la corrección, o se está dilatando el proceso de esta manera. Eso no lo hay, digamos, la postura, y se los digo sinceramente porque se lo escuché en palabras de Paloma Valencia. La justicia es ineficiente, y con lo que nosotros nos gastamos, o el Estado se gasta en mantener una infraestructura de la rama judicial, solucionaríamos el paro agrario 3 veces, como si eso fuera una postura válida frente al otro. No, usted tiene un problema, pero usted es totalmente ineficiente, usted es totalmente ineficaz, usted no sirve. Y lo que les digo, vuelvo como un poco al problema de la hidra. Creemos que vamos a matarla pues quitándole su cabeza, y resulta que le salen 2 más. Entonces, que tenemos desde ISA, desde el proyecto de auditoría social a los exámenes de justicia, y que es a lo que le tenemos que apostar desde las facultades de Derecho, es a construir una relación entre el Poder Judicial y la sociedad civil. Hay que poner en el centro de la discusión de la sociedad civil para explorar nuevos mecanismos de reforma judicial que fortalezcan la independencia judicial y la confianza en el sistema. La confianza, porque es importante. Si yo no confío, digamos, esto es como, digamos, se basa un poco en la mentalidad del incumplidor de normas. Yo incumplo porque yo no confío que el otro cumpla las normas, entonces yo tampoco las tengo por qué cumplir. Y si el otro no es una persona igualísimo, es la rama de justicia o el Estado, ya pues digamos que cosificamos las cosas, no vemos la rama como realmente ese cuerpo de jueces y que pasaron por un proceso igual al de nosotros, sino de la rama, pero la vemos con desconfianza. No solo no vamos a cumplir nuestras normas como ciudadanos, sino que vamos a buscar justicia por nuestras propias manos. Y ahí es donde empiezan como todos estos círculos de violencia, pues que digamos, tenemos bastante experiencia en lo que puede considerarse como un conflicto de muchos años en nuestro país, que se sigue produciendo por esa fuerte desconfianza que se tiene en el sistema. Entonces, digamos, es importante trabajar sobre el tema de la desconfianza. ¿Y cómo trabajamos sobre el tema de la desconfianza? Fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial a través de procesos de transparencia. Este proceso de transparencia implica que nosotros como ciudadanos tenemos derecho de conocer la forma en que se están haciendo las sentencias, el contenido de las decisiones judiciales, los precedentes, no solo para asegurar un precedente judicial, unas herramientas jurídicas de litigio, etcétera, sino porque eso construye democracia, eso construye conocimiento, digamos que empieza a eliminar esas barreras judiciales de la persona, de la sociedad que no conoce el lenguaje jurídico, que no conoce las decisiones, pero que si se puede acercar a ellas, se empieza a generar una práctica cultural desde lo judicial que fortalece estos procesos, no solo desde la transparencia, sino que termina creando también independencia, porque la independencia judicial no es un principio o valor per se que existe, sino que es una construcción. ¿Y cómo la construimos? En esa relación permanente con el ciudadano, con el juez, con los otros ramas de poder, y así poder como asegurar no solo que se respeten los criterios jurídicos de los jueces, sino que realmente se imparta justicia material.